Tengo una duda importante y es que a raíz del tema de hoy del programa ya hicimos una edición de Mindfax que se titula Las 11 dimensiones, donde hablábamos de la posibilidad de que más allá de las 3 dimensiones clásicas que todos conocemos, existan más, hasta un total de 11. Y nos rompimos mucho la cabeza en aquel episodio. Lo que no sé, Jesús, Sergio, es si hoy hablamos de las dimensiones, ¿ha habido noticias, novedades? ¿Hemos descubierto alguna nueva? No sé si... Bueno, ¿qué hablamos hoy? atento que se habló de 26 en algún momento dado, ¿eh? Ya. De las 11 se quedaba un poco obsoleto. Es verdad que se ha vuelto otra vez a las 11, porque parece que eso justificaría mucho más. O sea, que hay menos. Vale. Hay menos, sí. Ya sabes que viene Paco con las rebajas, Sí. pero eso justificaría un poco la teoría de cuerdas, Ya. eso justificaría un poco la teoría M, que no Sí. entro en ellas, y eso todo encaminaría un poco a esa famosa e hipotética teoría del todo. Pero Sí. también es verdad, y yo creo que es bueno ya decirlo desde el primer momento, Sí. que fuera de nuestras 4 dimensiones, sabes que tenemos 3 espaciales ¿Cómo? y una Pero temporal, ¿cómo? fuera Vale, de eso ya 4. todo es hipótesis, así que todo Sí. lo que digamos, pero menos mal que tenemos un experto en la materia, todo lo que digamos Sí. es hipótesis, que no pondríamos la mano en el fuego, por lo menos Ya. un servidor. ¿Esto que es un aviso legal para que luego la gente Exactamente, no nos... para que la Vale. gente no diga, uy, Vale. han hablado de la séptima dimensión. Pues claro que sí, pero ya diremos en qué consiste la séptima dimensión. Pero todo tiene Vale. que ver desde una perspectiva tridimensional. Somos seres tridimensionales. Es así, hemos Sí. nacido en un planeta que se llama Tierra, somos Creo que seres somos. tridimensionales, conocemos más o menos el tiempo y pensamos que es más o- lineal, lo cual estamos más o equivocados, y a partir de Ya, ahí, joder. anchas Castilla. Que en ¿Qué este has caso, desayunado, Jesús? sí, pues he desayunado unos confles Vale. del Joder. doctor Kelos. Pues ya llevamos un minuto de programa y me duele la cabeza, así que nada, empezamos Mindfax y creo que el nivel hoy va a estar... ¡Joder, qué dolor! Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de lo que es empezar fuerte, así, venga, zasca, sin anestesia, adelante, vamos, ala, ala, ala. ¿Tú has entendido algo, Alberto Espinosa, de lo dicho hasta el momento? No. Vale. Qué humilde, lo ha entendido todo. ¿Tú has entendido algo de lo dicho hasta el momento, Sergio Cordero? Sí, porque ya hemos hablado en alguna ocasión de esto y Ya, bueno, lo que estamos haciendo sí. es profundizar hoy un poco en este tema tan apasionante. ¿Tú has entendido algo de lo que has dicho tú mismo, Jesús Callejo? Bueno, he intentado reorganizar mis ideas dentro Sí. de este universo tridimensional. En este universo tridimensional o donde estemos, Sergio, lo que sí que hacemos es intentar destinar nuestros ingresos tridimensionales, bueno, no, que son virtuales, a una buena causa que esta sí que es real, ¿no? Que es tangible, que es o no es física. En estas dimensiones y en todas las que existamos, nosotros hacemos Sí. el bien. Mindfacts es un podcast filantrópico y lo que queremos es ayudar al resto de la humanidad. Y en esta fase de la temporada estamos echando una mano a la Fundación Pascual Maragall a combatir ese mal que se llama Alzheimer. Y las escuchas de nuestros oyentes pues van a permitir que hagamos una donación cuantiosa. 8, 9, 10. Cuantiosa que no cuántica, o sí cuántica. Bueno, hoy en Mindfax hablamos de las dimensiones, de las 3, de las 4, de las 11, de las 26, de la... Empezamos Mindfax. Luis, perdóname, una pregunta previa. ¿Todo el programa va a ser así? Pues lo primero, y ya antes de entrar en materia, sí voy a recomendar tener a mano un analgésico, porque nos vamos a Ajá. adentrar en un tema que produce verdaderos esguinces mentales. Es más, ya aviso que se ha documentado que algunas personas que se adentraron en este tema terminaron en un psiquiátrico. Por ejemplo, en el siglo XIX, el matemático y escritor británico Charles Howard Hinton intentó la visualización de la cuarta dimensión, especialmente el hipercubo. En esa época, Fumando en gordo. esa época, imaginaros, no existían los potentes ordenadores que tenemos en la actualidad y Hinton intentó visualizar los objetos tridimensionales ajustando mentalmente el tamaño de un objeto de tal forma que pudiera entrar dentro de un cubo. De esta forma describía una estructura especificando los cubitos ocupados, creando una especie de retina tetradimensional, que a la postre le permitió diseñar esos famosos cubos de colores que él diseñó. En su libro, por ejemplo, publicado en 1904, que se titula La cuarta dimensión,
contenía las instrucciones necesarias para fabricar 81 cubos de colores con el que garantizaba al lector la capacidad de visualizar la cuarta dimensión. Pero cuidado, se dice que muchos de los que intentaron probar la experiencia terminaron internados en un psiquiátrico y otros afirmaron que podían ver a sus seres queridos en la cuarta dimensión. Joder. Así que una vez dicho esto, y ya que nos adentramos en un tema complicado, recomiendo que ante cualquier sintomatología, sospecha que tengáis, es recomendable siempre acudir a un facultativo. Te juro, Espinosa, que me duele la cabeza. Ya, no me extraña. Bueno, Luis Débora es divulgador científico, es escritor, le podéis seguir en sus canales, en YouTube, por ejemplo, en Universo Oculto, es autor de Universo Oculto, Multiversos Giratorios, y ya veis que se hace muchas preguntas sobre este tema. Luis, ¿a ti te gusta darle vueltas al coco en esto? Sí, bueno, en la ciencia las respuestas las podemos encontrar, evidentemente. Creo que hay respuestas que la ciencia no va a poder nunca descubrir, más bien por las limitaciones que tiene el ser humano, pero evidentemente yo me alimento sobre todo de curiosidad y de preguntas. Pues te vamos a hacer algunas para ver si las puedes contestar o bueno, a ver dónde llegamos. Ha hablado Jesús de las dimensiones clásicas, ¿no? De esas 3 dimensiones físicas y la cuarta temporal que todos conocemos, pero ¿realmente existen más dimensiones? Este es un debate que viene de largo. ¿Más dimensiones de las que podemos percibir a simple vista y con un reloj en este caso? Pues vamos al principio. A ver, todo apunta, y para eso hay que ir al principio del universo. Todo apunta, ¿Pero al principio del todo? Al principio del todo. Chale para atrás, venga. Porque todo apunta que las dimensiones se crearon en el universo primitivo, cuando tenía tan solo una fracción de segundo. En ese momento, la densidad alcanzó un primer valor crítico a una temperatura muy alta, creando el número de dimensiones espaciales que creemos conocer, de las que habéis hablado. O sea, 3. Eso es. Vale, de momento hay 3. Vale. Pues se cree que esas dimensiones se congelan en esas 3 dimensiones espaciales que se observan en la actualidad. Sí. Pero una vez que el universo se enfrió lo suficiente, pues ya en ese momento ya no se pudieron crear más dimensiones. Por eso... Entonces solo hay 3. Ya está, se acabó el programa de Mindfax. Hasta aquí Mindfax. Pero esa es la clave para entender y comprobar el número de dimensiones posibles que se encuentran en los primeros instantes del universo. Vale. Pero por desgracia no podemos disponer de la tecnología adecuada para poder analizar esos primeros instantes. Por lo tanto, tan solo podemos especular. Sin saber esas condiciones iniciales del universo, en los primeros instantes, se estima que el universo se congeló en esas 3 dimensiones espaciales que observamos, pero tal vez el inicio del universo pudo ser distinto y se pudieron crear más dimensiones que actualmente están ocultas al ser humano. Te has quedado más largo que ancho, ¿eh? Ya te digo. Jugar. O sea, que en teoría hay 3 dimensiones que podemos percibir, pero no podemos saber, por lo menos ahora, con la tecnología que tenemos, salvo que fumemos algo gordo, como el señor que has dicho al principio, si pudiera haber más de esas 3, voy a meter la cuarta, que ya sabemos que es el tiempo, que la consideramos una dimensión. No podríamos saberlo, o no podríamos saberlo ahora, con lo que tenemos entre manos. Claro, porque fue en los primeros instantes del universo donde no tenemos la tecnología adecuada para conocer cómo eran esas condiciones. Por lo tanto, mira, para hacernos una idea, os voy a poner un ejemplo. Vale. Para analizar las condiciones necesarias que tendría el universo en esos primeros instantes del universo, esas primeras nanosegundos, para hacernos una idea, necesitaríamos un acelerador de partícula tal vez del tamaño del sistema solar. Joder. Tenemos uno en Suiza y arreando. Pues imaginaros la dificultad. Por eso hoy en la actualidad encontramos un gran problema, sobre todo que los científicos les tienen locos, que es intentar conocer la gravedad cuántica. Dentro de la gravedad cuántica, pues hay varios físicos que han intentado, unos analizando el problema, creando una nueva teoría, que luego hablaremos de la teoría de supercuerdas. En cambio, otros han intentado resolver el problema de la gravedad cuántica uniendo lo que conocemos, es decir, uniendo la relatividad y la mecánica cuántica. Y ahí tenemos la gravedad cuántica de bucles. Pero ya que nos vamos a meter en el tema de las dimensiones, yo creo que lo primero que debemos resaltar son las diferencias que existen entre el concepto que tienen los físicos y el concepto que tienen los matemáticos. Vale. Sobre el espacio. Pero de momento vais bien todos. ¿Vamos bien todos? Vamos bien, sí. El analgésico todavía no lo he probado. Vale, venga, va. Sí. Venga, las diferencias. Cualquier sintomatología, un facultativo, siempre teléfono preparado.
Yo llevo 2 ya. Pues preparamos. Para los físicos, el espacio está íntimamente asociado al concepto de realidad. Cuando los físicos hablan de dimensiones espaciales, se están refiriendo a grados de libertad. Por lo tanto, para determinar la posición de un espacio se necesitan tanto valores numéricos como grados de libertad tenga ese espacio. En cambio, los matemáticos utilizan otras herramientas y obtienen resultados más abstractos, alejados de la realidad. Vamos a poner unos ejemplos. Por ejemplo, para entender esto mejor. Podemos considerar un espacio de dimensión 1 aquel que solo tiene un grado de libertad. Es decir, solo es posible desplazarse en una única dirección. Por ejemplo, la longitud, ¿no? El primero. Sí, por ejemplo, un tren. Una línea. Eso es, un tren. De punto a punto. Sí. Vale. Eso es, por ejemplo, un tren se mueve en dimensión 1. Porque viaja hacia adelante, hacia atrás, pero nunca puede hacer otro movimiento. Izquierda, derecha. Sí. Eso es. Por eso digo que esa sería la longitud, la primera línea, por decirlo así. Eso es. Vale. Un espacio de dimensión 2 tendrá, por lo tanto, 2 grados de libertad. Por ejemplo, un barco que navega por el mar se desplaza en un espacio de dimensión 2 porque puede viajar hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha. Un plano. O sea, la anchura. Segunda dimensión, la anchura. Vale. Que podemos ahí los podemos determinar con 2 parámetros, la latitud y la longitud, en este caso. Eso es. Pero en cambio, un avión puede además cambiar de altura hacia arriba y hacia abajo. Dispone, por lo tanto, de 3 grados de libertad que corresponden a nuestro espacio tridimensional. Si el avión encima es de tipo comercial y sale a volar todos los días, imaginaros, aquí ya podemos añadir además el tiempo como otro grado de libertad, pero con la peculiaridad que el tiempo solo puede ir hacia adelante. Una vez dicho esto, yo creo que ya podemos intentar meternos en lo que son las dimensiones y entenderlo como lo entienden los físicos. A ver, una pregunta, Luis. Cuando nuestro querido Albert Einstein, que siempre hay que citarle, además eso da como cierto grado de cultura, ¿no? Albert Einstein, en 1915, elaboró la teoría de la general, creo que era, de la relatividad. Ahí es cuando empieza a hablar del espacio-tiempo. Justo ahí es cuando se empieza a hablar del tiempo como una cuarta dimensión y además no como un tiempo absoluto, sino como un tiempo relativo. Tenemos que tener en cuenta en la relatividad 2 factores importantes. Una, la teoría general de la relatividad general y otro, la de la especial. ¿Vale? Si quieren, para entender el concepto de tiempo. La teoría de relatividad general, establece que el universo está formado por 3 dimensiones espaciales y otra dimensión temporal. Que es lo que sabemos hasta ahora. Que ahí es cuando se empieza a hablar de esa dimensión temporal. A pesar de que Hilton en el siglo XIX ya hiciera ahí sus virguerías temporales, ¿no? Eso es. Ahí es donde ya une ese concepto como un todo unido. Tanto en ese tejido espacio-temporal está todo unido. Nace un concepto nuevo, como hemos dicho, llamado espacio-tiempo. Por tanto, la teoría de la relatividad derrumbó un poquito la idea que teníamos del tiempo, porque una consecuencia de esta teoría de la relatividad general es que el pasado, presente y futuro no son absolutos. ¿Vale? Boom, pero... ¡Boom! Buah. Vale. Sí. Vale, a ver, vamos a intentarlo. El tiempo relativo, ya lo dice el refrán. Sí. En la teoría de relatividad, el tiempo depende de varios factores. Por ejemplo, el primero, y ahora nos vamos a meter en la relatividad especial. El tiempo, y aquí depende mucho de la velocidad. El tiempo es relativo y depende del sistema de referencia y de su estado de movimiento. Esto implica, por ejemplo, que cada observador percibe el transcurso del tiempo de una manera diferente. Por ejemplo, si te haces pis 1 minuto dura mucho y si te estás aburrido, al revés, dura muy... Sí, vale. Lo voy a intentar explicar con un ejemplo un poquito más visual. Por ejemplo, un viajero que se desplazara en un tren de alta velocidad en un trayecto de 1 hora, ¿vale? Imaginaros. Sí. Pues su reloj se retrasaría, y esto está comprobado, una 10 millonésima de segundo respecto a un observador situado, en este caso, en la estación. Aunque parece poco este efecto de retraso, es verdad, es muy grande cuando se viaja a grandes velocidades. Por ejemplo, imaginaros una nave viajando al 99,99999 de la velocidad de la luz. Para los habitantes de la Tierra tardaría en llegar a Andrómeda 2,5 millones de años. Pero para los tripulantes de la nave tan solo habrían transcurrido 35 años.
Sí, es la paradoja de los gemelos, ¿no? Claro, como vimos en Interstellar, que es una peli de referencia aquí en... Sí, porque Aquí- además ahí se habla del Tesseracto también, ¿no? De esa cuarta dimensión, claro. Aquí estamos hablando de la velocidad, pero es que la teoría de la relatividad, posteriormente Einstein sacó la teoría de la relatividad general, que aquí ya la gravedad es una manifestación, en este caso, de la curvatura espacio-tiempo. Pues lo que quiere decir esta teoría es que los cuerpos muy masivos deforman el espacio-tiempo. Pues esta deformación del espacio-tiempo también afecta al tiempo. Por ejemplo, si tuviéramos... Imaginaros que vamos a subir subimos a un edificio muy alto, de unos 300, 400 metros de altura. Pues atención, el tiempo pasaría 4 nanosegundos más rápido al día al ubicado en la planta de arriba que el que está ubicado en la planta de abajo. Es decir, que el reloj marca el paso del tiempo más lentamente si no se encuentra sometido a una fuerza de gravedad mayor. Que es lo que pasa en Interestelar también con la nave que se queda en órbita cuando bajan al planeta. Eso es, que si no recuerdo mal, eran por cada hora que pasaba en el planeta, eran 7 años en... Sí, algo así. Una cosa. Algo así. Pero esto, lo que parece que es una locura, que ¿cómo es posible que sea esto? Si yo os digo que estos cálculos se pueden aplicar actualmente y que en la actualidad incluso estamos utilizando aparatos que tienen que tener en cuenta justamente todos, tanto la relatividad general como la especial, y os digo, ¿utilizáis el GPS normalmente? Sí, claro. Todos los días. Bueno, pues tiene mucha importancia para muchos de los instrumentos, como he dicho, como el GPS. Para hacernos una idea, un satélite viaja alrededor de una media de casi 4 kilómetros por segundo, que es decir, que son unos 14.400 kilómetros por hora. Debido a la diferencia de velocidad del satélite y nosotros, el reloj del satélite se está retrasando al día unas 7 millonésimas de segundo con respecto a nuestros relojes. Pero por otro lado, los satélites también están situados a unos 20.000 kilómetros de la Tierra. Por este motivo, los relojes de los satélites se adelantan unas 46 millonésimas de segundo por día respecto a nuestros relojes. No compensa. Pues estos valores son exactamente los que predice la teoría especial y la teoría general de la relatividad. Por la combinación de ambos factores, pues arroja un resultado de unas 39 millonésimas de segundo por día. Aunque se trate de un valor muy pequeñito, si los relojes de los satélites no fueron ajustados siguiendo la relatividad, tendría un error en la determinación de posición de 11,7 kilómetros al día. Es decir, no servirían para nada. ¡Wow! Y esto de momento, sí, solo hablando de Ya me las tomo 3 la pastilla. dimensiones espaciales y la cuarta que es el tiempo. ¡Qué barbaridad! Y nos hemos quedado en la cuarta, todavía falta. Ya, nos pues, queda lo más gordo. Vamos a valorar lo que hemos escuchado hasta ahora. Yo, Esto es lo Espinosa, fácil. ¿cómo te deja? Yo ahora mismo tengo que reconocer que estoy siguiéndolo poco a poco y dejo este tiempo de descanso para valorar y reflexionar. Es ¿Y que el ahora? tiempo para pensar tú, ¿no? Sí, necesito, porque yo voy retrasado con respecto al resto. Porque... En general. Unos en general. nanosegundos. Sí, madre mía. Bueno. Está la planta de arriba. Aquí está la me queda planta una arriba. pregunta. Has dicho una cosa, Luis, y esto ya evidentemente no tiene respuesta, pero has dicho que la dimensión temporal sería unidireccional. Y esto, evidentemente, ya en la ciencia ficción se ha planteado, pero no sé si los científicos realmente, seriamente, se han planteado que no sea así. O sea, es decir, que no siempre avance hacia adelante más rápido o más despacio, sino que pudiera haber una manera de ir hacia atrás, no solo en el espacio, sino en el tiempo. ¿Esto también está contemplado o todavía no hemos llegado a ello? Es imposible Ya. los viajes en el tiempo, pero ahora es el momento de preparar el analgésico porque si os digo que posiblemente teóricamente es posible que el tiempo también pudiera tener más Espérate, dimensiones. Espinosa, pon la música del descansito, porque yo necesito irme a por algo. Madre mía, de verdad, ¿cómo va a haber más dimensiones en el tiempo? ¿Pero qué está diciendo este señor? ¿Qué está diciendo este señor?
Venga, va, ya he ido a por la cerveza. A ver, Luis, desarrolla tu propuesta. Pues nos adentramos. Solo percibimos, como hemos dicho, una dimensión que se llamaba el tiempo, que, como habéis dicho, siempre viaja hacia adelante. Y además se comporta como una línea en la cual solo podemos avanzar, pero nunca detenernos y retroceder. Podríamos decir que nuestro universo no es más que una estructura congelada donde todo lo que sucede y lo que está por suceder ya está escrito, según la teoría de la relatividad. Para la relatividad, tanto el futuro como el pasado están determinados y nadie puede cambiarlo. Es decir, nuestro yo de 4 años, nuestro yo de 20 años y nuestro yo de 67 años están coexistiendo todos a la vez, pero cada uno de ellos observa de forma distinta ese espacio-tiempo. Los momentos diferentes en el tiempo son como los lugares diferentes en el espacio. Es decir, no podemos estar en el futuro y en el presente al mismo tiempo, igual que no podemos estar, por ejemplo, en Suiza y en Toledo a la vez. Bueno, pues vamos a hacer la bilocación. Oye, que hay una cantidad de místicos que dicen que están en 2 sitios a la vez, ¿eh? Cuidado, que luego la historia sagrada, por lo menos, desmiente todo esto. Pero bueno, luego hablaremos un poco de los fenómenos místicos, ¿no? Y espirituales que tienen mucho que ver también con las dimensiones. Pues sí, curioso. Esas bilocaciones también. Los físicos han intentado valorar esa posibilidad de decir, oye, ¿y si existen más dimensiones? Porque supongamos por un momento que el tiempo también tiene más dimensiones. Esto conllevaría a que podrían existir más posiciones en el tiempo. Es decir, estas ubicaciones podrían formar parte de otras realidades que nuestros sentidos no son capaces de percibir. Pues esto es posible. Pues los físicos han propuesto una hipótesis que valora la posibilidad de más dimensiones temporales y un ejemplo de ello es la teoría llamada 2T, que está inspirada en la estructura supersimétrica ampliada de la teoría M de las supercuerdas. Lo primero... No, me gusta que Espinosa asiente con la cabeza como diciendo, sí, entiendo yo. No, está la teoría M es H3. Sí, que sí. ¿Y qué es esto de las 2T y el...? Pues mira, lo primero que tenemos que tener en cuenta para que esta hipótesis, vamos a llamarla hipótesis, porque a mí, cuando hablan de teorías supercuerdas, a mí me gusta llamarla hipótesis supercuerdas, porque no está comprobada. Pues para que sea viable esta hipótesis, deben de existir más dimensiones espaciales de las que observamos. En concreto, esta hipótesis necesita 2 temporales y 4 espaciales, donde una de estas sombras parecen coincidir con el conocido modelo estándar. Es decir, nuestro universo, siguiendo esta hipótesis, que está formado, como hemos dicho, de 3 dimensiones espaciales y una temporal, pues nuestro universo de 4 dimensiones y 3 espaciales pues se debería entender como una sombra de un espacio de tiempo de 6 dimensiones. Es decir, nuestro universo en este caso sería como un muro, un pequeño muro tetradimensional que muestra la sombra de los objetos en una sala, para entenderlo, hexadimensional. Es decir, es una locura. O sea, que nos hemos saltado la 5ª dimensión, ya estás en la 6ª. Claro, porque aquí, en este caso, propone 2 temporales y 4 espaciales, es decir, en total 6. ¿Qué pasa con esta teoría? O esta hipótesis. Pues en la física clásica, una partícula en movimientos, en la física mecánica cuántica sobre todo, una partícula en movimiento se escribe completamente por su posición y por su momento, es decir, su masa y su velocidad. Pero en la física cuántica, esto implica que es imposible conocer con precisión ambas propiedades a la vez. Pues la teoría 2T altera las leyes que describen ese movimiento. Se podría decir que el tiempo no sería lineal, que une el pasado con el futuro, a través de una curvatura dentro de ese espacio-tiempo de 6 dimensiones. Algunos físicos que se dedican a analizar esta teoría de 2T estiman que incluso podríamos encontrar pruebas de su existencia. Por ejemplo, esta teoría podría explicar cosas como por qué los orbitales del átomo de hidrógeno tienen siempre la misma energía cuando están rotando, o incluso podría también explicar la existencia de esas partículas sin masa como son los fotones. No obstante, estas ecuaciones de esta teoría también pueden dar lugar a muchas
paradojas y cosas que no les gustan mucho a los físicos. Por ejemplo, las llamadas señales ultra hiperbólicas y que pueden, la verdad, es que llevar a situaciones un poco inestables. Es decir, que es una teoría que se está trabajando relacionada con muy relacionada con la teoría de supercuerdas, pero que sí que baraja la posibilidad de dos dimensiones en el tiempo. A ver si me he enterado. Vamos a poner un ejemplo. Yo iba a hacer una ronda, perdona, Jesús, quiero un sí o un no. Sergio, ¿tú lo vas entendiendo? Lo ¿Sí o no? Lo voy entendiendo. Sí. Jesús, ¿tú lo vas entendiendo? ¿Sí o no? Yo iba a poner un ejemplo para ver si lo he entendido. Sí. Vale. Espi, ¿tú lo vas entendiendo? Estoy en ello. Vale. Luis, ¿tú mismo entiendes lo que estás diciendo? A ver, hay que tener siempre la mente un poco abstracta para entender estos conceptos. Joder, y tanto. El tema de las sombras, seguramente habéis oído también del principio holográfico. La relación como que muchas veces se malinterpreta con que nuestro universo puede ser una simulación. Tenemos que tener en cuenta que esas sombras proyectadas, vamos a poner un ejemplo para que la gente a lo mejor lo entienda mejor. Y Jesús también tenía uno. Platón, el mito de la caverna. Esas sombras, esos prisioneros de la caverna que veían su realidad totalmente distinta debido a dónde estaban ubicados en la caverna con esas sombras y solamente percibían esas sombras. Pues algo parecido es lo que intenta proponer esta teoría 2D, evidentemente con mucho más numeritos y todo lleno de dimensiones, 4 dimensiones espaciales y 2 temporales, y a partir de esas sombras que va reflejando, teniendo en cuenta las branas, teniendo en cuenta todos esos conceptos que añade la teoría de supercuerdas, pues surge esta teoría de 2D. ¿Tu ejemplo, Jesús, iba por ahí? Sí, a ver, el ejemplo era, estamos en esta sexta dimensión, ¿no? Estamos hablando de una persona esa dimensional, que ya suena bien, ¿no? Soy esa dimensional. ¿Podríamos estar viviendo 2 pasados o 2 presentes o 2 futuros simultáneos? Es decir, que yo si estuviera en esa sexta dimensión, yo ahora mismo estaría en la guardería y a la vez casándome. Vale, no es lo mismo, porque hemos dicho que no podemos estar en Suiza y en Toledo a la vez. Pero estamos hablando de la sexta dimensión. 2 tiempos, has dicho. Sí, son 2 tiempos, pero que tenga 2 dimensiones el tiempo no significa que podamos estar en 2 sitios a la vez. Por ejemplo, son 2 líneas temporales. Eso es, no son 2 líneas temporales. Tenemos que tener en cuenta que vivimos en 3 dimensiones espaciales y eso no significa que podamos estar en Toledo y en Madrid a la vez. Son cosas distintas, es decir, que da, como hemos hablado antes, de otro grado de libertad al tiempo. Ah, vale, o sea, es decir, que igual que pensamos que el espacio tiene, pongamos para entendernos todos, profundidad, anchura y altura, el tiempo podría tener, pues pongamos profundidad y anchura de momento, por decir algo parecido. Puede ser bidimensional o tridimensional, ¿no? También el tiempo, claro. Con lo cual la liamos más, madre mía. O sea, que no puedo estar en la guardería y casándome, vaya, hombre, qué disgusto me has dado. Bueno, cuidado, que ahora viene... Si queréis que nos adentremos en otra posibilidad en esto... Estamos en esta aventura, vamos hasta el final, Luis, por favor. Pues... a jugar. Venga, vamos a ello. A lo que propone Jesús, de que podemos estar en un universo haciendo una cosa y en otro haciendo otra... Pero con otras edades distintas, te estoy hablando. O sea, no que estemos en 2 sitios a la vez con la misma edad, sino que yo estoy en la guardería con 3 años y me estoy casando con 35. A la vez. Pues aquí habría que añadir esta teoría 2D con la interpretación que hizo Hugh Everett una interpretación que hizo de la mecánica cuántica de los mundos múltiples. Lo que viene a decir esta teoría de Hugh Everett es que lo voy a decir de momento para que entendáis un poquito lo que dice exactamente esa teoría. Por favor. Ese momento de la pastilla en analgésico. Lo que viene a decir es que la función onda con el objeto será después de una medida una superposición de pares de estados relativos entrelazados por el proceso de medida y que evoluciona con el tiempo con absoluta independencia. Me he perdido en la primera palabra. Por eso, en divulgación se suelen utilizar siempre los ejemplos. A ver. Y seguramente conocéis el ejemplo imaginario de la hipótesis del gato de Schrödinger. Que está vivo y muerto a la vez. Eso es. Pues algo parecido quiere decir esto. Es decir, para quien no sepa, si algún oyente no sabe lo que es ese experimento, lo que viene a decir es que un gato está metido en una caja
que encierra un gas venenoso y que tiene una probabilidad de desintegrarse del 50%. El gato, por lo tanto, tiene el 50% de probabilidades de morir, pero hasta que no abramos la caja, el gato está vivo o muerto a la vez. Cuando abrimos la caja es cuando se produce ese colapso de la función onda y que llevará al gato estar vivo o muerto. En el caso que lo observemos vivo, pues en otro universo estará muerto. Por lo tanto, cualquier cosa que pueda suceder se desarrolla en otro universo, entre comillas, paralelo. Es decir, que si nosotros imaginamos que lanzamos una moneda y sale cara, pues en otro universo ha salido cruz. Eso es la interpretación de la mecánica cuántica que hace Hugh Everett. Tenemos dos interpretaciones, la de Hugh Everett y la interpretación de Copenhague en el mundo de la mecánica cuántica. Esto es un poco lo de las pelis de Marvel del multiverso, ¿no? Las diferentes líneas de posibilidades. Me recuerda a Ricky Morty. Existen, ¿no? El episodio que se parte de la pantalla. Que es el ejemplo perfecto, efectivamente. Ricky Morty. Porque tienes varios pasados, varios futuros, varios presentes simultáneos a la vez. Y según entres por una puerta dimensional, entres por otra. Ricky Morty, de verdad, es una enseñanza de física cuántica tremenda. Por eso también te vuelve tarumba al principio cuando no pillas las cosas que hace uno y otro, ¿no? Pero ese no, es interesantísimo. Porque los diferentes Ricks y Mortys que existen a la vez en diferentes universos. Claro, y de hecho, es verdad, el universo Marvel, que juega también con la palabra Tesseracto, que no la hemos mencionado, que el Tesseracto sería ese hipercubo, ¿no? que hablábamos antes, juega un poco con esas posibilidades. De hecho, en Thor, creo que para llegar a Asgard, en fin, al mundo de los dioses, utiliza el Tesseracto, ¿no? Que no deja de ser una especie de puente dimensional para no, eso es evitar las barreras. El Bifrost. Exactamente, por eso te el digo. Bifrost. Entonces juega mucho con eso y en parte yo creo que sí que hay algo ahí de verdad. Pero antes has mencionado un poco lo de las branas, ¿no? Antes también un poco de pasada la teoría M, también de membranas. Un poco por seguir, ¿no? Por ir analizando dimensión por dimensión. Si nos vamos un poco a la 10ª dimensión, eso es lo que explicaría. Pero vamos ya por 10, yo me había quedado por 6. Sí, bueno, pues te digo, pues más que nada porque me imagino que cada dimensión será de una línea más. Dimensión por minuto. Dimensiones aquí debajo de las setas cuánticas. Pero claro, la teoría de cuerdas o la teoría de las supercuerdas se justifica si hay 10 o 11 dimensiones. Y eso es lo que me interesaría saber, por qué se justifica esa teoría si establecemos la hipótesis de que hay 10 o 11 dimensiones. O sea, si hay 8, la teoría de cuerdas se viene abajo. A ver, hay que analizar un poquito la historia de la teoría de las cuerdas y luego de supercuerdas. El problema de la teoría de las cuerdas en un principio es que solamente afectaba a los bosones y no a fermiones. Es decir, que no eran válidos para los electrones y otras partículas elementales, entonces no eran válidas. Entonces se creó la teoría de las supercuerdas, donde en este caso son necesarias para que sea válida la teoría de 11 dimensiones. Pero para solucionar este problema de las 11 dimensiones tenemos que tener en cuenta un concepto, que es el llamado concepto de la compactificación. Es decir, que esas dimensiones son muy diminutas. Consiste en suponer que algunas de las dimensiones son tan pequeñas que no podemos observar esos efectos. El ejemplo que se suele utilizar normalmente para entender este concepto es el de imaginar un cable de metal visto desde cerca. Si lo vemos desde muy, muy, muy cerca, su estructura tendrá 2 dimensiones, si nos centramos únicamente en lo que es la superficie. Pero si observamos el cable desde muy lejana, desde la lejanía, observamos, en este caso vamos a observar el cable como una línea extremadamente fina de una dimensión. Por lo tanto, una de las dimensiones del cable es tan pequeña que podemos ignorarla a todos los efectos. En la teoría de las cuerdas, de la teoría de las supercuerdas, pasa algo muy parecido. 6 de las dimensiones son tan pequeñas que no tienen efectos observables. Por alguna razón desconocida, en ese inicio del universo se congeló esas 4 dimensiones que podemos ver y el resto no las podemos ver. Pero voy a añadir algo más, porque a mí la verdad es que es un tema que me interesa mucho, sobre todo el no poder ver las dimensiones, y yo siempre me planteaba, vale, la física plantea dimensiones diminutas que no podemos ver. Mini dimensiones, ¿sí? Sí, mini dimensiones. ¿Serían posibles dimensiones extremadamente grandes? Dimensiones gordas. Grandes, de estas, enormes, que abarquen casi el universo. Megadimensiones. Pues bueno. Megadimensiones nazis. Pues lo curioso, que también hay una física que se llama Lisa Randall, que ya propuso en el 2011 que, atención,
que en un espacio-tiempo arqueado, es decir, imaginaros nuestro espacio-tiempo, pues arqueado, con una gravedad localizada, podrían existir otras dimensiones extremadamente grandes, pero que serían invisibles para nosotros. Pues en el contexto de esta hipótesis propuesta por Lisa, los objetos estarían cerca de una brana, que es una de las peculiaridades que tiene la teoría de las supercuerdas, y tendrían interacciones gravitatorias extremadamente débiles. Además, esta hipótesis resuelve uno de los problemas que tenemos en la actualidad, que es el problema de la jerarquía. Para hacernos una idea, en el universo existen 4 fuerzas fundamentales, que son la gravedad, la nuclear débil, la nuclear fuerte y el electromagnetismo. Pues todas tienen un valor relativo muy parecido, menos la gravedad. Para hacernos una idea, la gravedad respecto a las otras fuerzas es un 1 seguido de unos 28 ceros, más débil que el resto de las fuerzas. O sea, me estás diciendo, Luis, joder, que las dimensiones podrían tener dimensiones en sí mismas. Podría tener más dimensiones enormes. ¿Entre ellas? No, podría existir dimensiones extremadamente grandes y con eso encima Lisa Randall propone que resolvería el problema de la jerarquía, es decir, por qué la gravedad es tan débil respecto a las otras fuerzas. Yo estoy por tirar los auriculares ya de este episodio. Vosotros lo entendéis, Sergio, te veo muy callado. Yo estoy haciendo un esfuerzo, no, pero estoy disfrutando. Ya sabes, cuando yo no intervengo es porque estoy disfrutando y la verdad que te gusta sufrir. Todo lo que está comentando Luis pues es muy edificante, ¿no? Y la verdad que se aprenden muchas cosas. Yo tenía aquí un pequeño resumen de lo que algunos físicos teóricos tienen por cada una de las dimensiones, estas 6 dimensiones compactificadas de las que hemos hablado antes, y casi que las tengo, pues eso, contenidas en una línea, ¿no? De la quinta a la décima, pues podríamos definir cada una de ellas cómo se valoran o cómo se consideran. Por ejemplo, la quinta sería un mundo ligeramente diferente al nuestro, ¿vale? Dentro de esa quinta dimensión compactificada. En la sexta podríamos ver un plano de mundos posibles y posicionar todos los universos posibles, pero que partieran de las mismas condiciones iniciales, es decir, del Big Bang. Aquellos universos que partían del Big Bang se podrían ver en la sexta dimensión. Ya en la séptima se tendría acceso a los mundos posibles que comienzan con diferentes condiciones iniciales, es decir, que no tendrían por qué ser iniciales del Big Bang. En la octava dimensión se podría ver un plano con todas las posibles historias universales. Cada una empieza con diferentes condiciones iniciales y se ramifica indefinidamente. Esto es lo que serían los multiversos que hemos comentado antes. En la novena dimensión, todas las historias posibles del universo, comenzando por diferentes leyes de la física, es decir, ya no operaría las mismas leyes de la física en universos distintos. Y en la décima y última, si no vamos a las supercuerdas, es el punto ya, el Aleph de Borges. Todo lo imaginable, todo lo posible, todo lo que ya nuestro cerebro no puede visualizar. Esto es un pequeño resumen que yo he hecho muy somero de estas dimensiones que tenemos adicionales y que normalmente no vemos y que la ciencia toma como compactificadas. A eso habría que añadir la dimensión adicional de las supercuerdas, claro. El Aleph, el punto al final, es verdad. Consistiría en tomar la novena dimensión, compactarla en un punto, ¿no? Y esa sería la décima. En un punto, el punto Aleph, todo es uno. Fíjate que volvemos otra vez a esos planteamientos de la mística, porque a veces, claro, ya sabéis que la ciencia y la mística a veces van unidas de la mano, ¿no? Y hay grandes físicos teóricos que se preocuparon mucho también por conocer la filosofía Vedanta, por ejemplo, en la India, y un poco pues establecer ese tipo de mitos que parece que son absurdos, pero que en el fondo subyace una parte de realidad, pero de realidad que era incomprensible hace años, pero que ahora empieza a ser comprensible gracias, ¿no?, a las nuevas teorías y a los nuevos descubrimientos que se están haciendo. Entonces siempre se ha hablado de eso, de que la unificación, ¿no?, de todo en un punto, y en ese punto es donde todo está contenido. Y cuando digo todo el contenido es eso exactamente, ya no habría un pasado, un presente y un futuro, sino que todo se vería de una forma global. Sería ese punto Aleph, sería esa especie de dimensión divina donde todo estaría compacto. Y esto me recuerda, y un poco lo digo, ya sabes, para descongestionar un poco el mundo científico con la parte que ya sabéis que a mí me gusta también coordinarla, que es con la parte también histórica, en este caso mística. Yo no sé si sabéis
que a lo largo de la Edad Media siempre se intentó hacer una especie de estructuras jerarquizadas, tanto angélicas como demoníacas, ¿no? Entonces hablaba un poco, sobre todo la parte angélica. Hay una jerarquía celestial que hizo Areopagita, que era uno de los teólogos del siglo III después de Cristo, que empezó a decir que todo había como una especie de núcleos concéntricos, ¿sabes? Como dimensiones, no lo llamaba dimensiones, y que estaban englobadas en cada una de esas dimensiones, cada uno de esos círculos, unas entidades angélicas. Y dijo que había nueve coros, por decirlo así, ¿no? O 9 planos. Y era, acordaros, serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles. Bueno, vale, 9. Pero es que junto a la divinidad, porque todo estaría... Dios está siempre presente, y junto al hombre, todo ello hace 11. Entonces, dices, hay algunos investigadores que les va un poco la parte mística y espiritual, dice, a lo mejor ya ahí estaba concebido de una forma, en fin, como muy chabacana, vamos a llamarlo así, o muy profana, estaba contenido ciertas teorías de que a lo mejor a través del número 11 se pueden explicar los distintos planos de consciencia, de evolución, y cada plano regido por un tipo de entidades que evidentemente se manejan en esa dimensión. Por ejemplo, cuando hablamos de los arcángeles o cuando hablamos de los serafines o de los tronos, está claro que están en la dimensión que les corresponde. Por eso para nosotros no los podemos comprender, salvo que ellos se manifiesten o que ellos entren en nuestro mundo tridimensional. Y aún así, siempre entrarían de una forma parcial, o nosotros les veríamos de una forma parcial. Es como si una esfera intentara entrar en un mundo bidimensional. Nunca verían la esfera por completo, verían los planos que tiene la distinta esfera. Pues algo parecido a lo nuestro. Bueno, más o menos he intentado explicar lo que desde un punto de vista medieval o místico, hablando de la divinidad, de la totalidad, intentaban justificar que hay distintos planos de conciencia y evolución, y en cada plano estaría regido por este tipo de entidades que se manejarían en ese tiempo y en ese espacio, si es que los queremos seguir llamando tiempo-espacio, porque a lo mejor ya tienen otro tipo de nombres. Pero... No sé si me he explicado. Sí, entonces, Luis, ¿cuántas dimensiones hay? 11. Hoy por hoy podemos afirmar que tenemos 3 dimensiones espaciales y una temporal. Pero... O sea, ¿me estás diciendo que todo lo que hemos dicho hasta ahora, toda esta esguince mental, en realidad no vale para nada? Lo que podemos confirmar, pero todavía voy a dar más datos para volvernos todavía más locos. Hay un trabajo que ya han llevado unos científicos que se llama The Blue Brain Project en Suiza, que ha valorado la posibilidad de la existencia de estructuras en nuestro cerebro con hasta 11 dimensiones. Es decir, es como si nuestro cerebro reaccionara con estímulos, construyendo dentro una torre de bloques multidimensionales hasta llegar a 11 dimensiones. Eso mi cabeza no lo hace. Pues al parecer hay un estudio, además lo podéis buscar, que se llama Proyecto Blue Brain Project. Eso mi cabeza, ya te digo yo, que no llega a ese... Es decir, que hasta en ese sentido, hasta en nuestro cerebro, hay científicos que valoran la posibilidad de 11 dimensiones. ¿Existen de verdad? Pues hasta que no lo confirmemos no se puede decir claramente que existen más dimensiones. Entonces, la teoría M esa de Edward Witten, ¿explicarías la teoría M teoría? Es una hipótesis. Tenemos que entender el concepto por qué nace la teoría de supercuerdas. Como he dicho antes, la teoría de supercuerdas nace por intentar dar respuesta a la gravedad cuántica. El problema de la gravedad a nivel cuántico, que no podemos medir sus efectos. Entonces hay 2 tipos de físicos. Unos intentaron, conociendo cómo surge el modelo estándar, crean una nueva hipótesis, y nace la teoría, las supercuerdas, que poco a poco fue evolucionando hasta la teoría M. Y por otro lado tenemos otros físicos que creen que la mejor forma de descubrir y de analizar el misterio de la gravedad cuántica es juntando las teorías que ya conocemos. Es decir, vamos a juntar la mecánica cuántica, vamos a juntar la relatividad. Y ahí nace la gravedad cuántica de bucles. Ahora mismo hay una lucha entre ambas para saber cómo funciona nuestro universo. La gravedad cuántica, por ejemplo, de bucles, no es necesaria más dimensiones. Ay, mi cabeza solo da para pensar que ahora entiendo, Sergio, por qué el fútbol tiene 11 jugadores. Es lo más que me da... os juro que me duele el cerebro. O sea, no la cabeza, el cerebro. Por eso a nosotros nos gusta el fútbol, porque es bastante más fácil de asimilar y no hace falta reflexionar tanto y cavilar tanto. 2 planos. Bueno, para rematar de cabeza puede saltar, ahí tiene la tercera dimensión, pero...
Ay, Jesús, de verdad. Ay, Jesús. Por Dios bendito. Espi, ¿tú cómo estás? Es muy jodido esto, ¿eh? No, muy ya jodido. me he dado cuenta. Sí. O sea, es que hay que hacer una labor de abstracción tan grande que... Ni los físicos teóricos se ponen de acuerdo. Sí, es muy difícil. O sea, Es que muy fíjate. Y tú, Luis, todo esto lo consumes y lo divulgas por devoción. El primero que aprende cuando... A ver, lo bueno que tiene la divulgación, que el primero que aprende divulgando es el propio que divulga. Porque hay que ser súper... Claro. Tener las ideas muy claras. Es decir, en la divulgación, yo me acuerdo de un profesor que me decía que si eres capaz de enseñar algún conocimiento a tu hijo o a tu abuela y es capaz de entenderte, significa que lo tienes tú también comprendido. Es verdad que en el mundo de la mecánica cuántica, en el mundo de la física, hay términos que son tan anti-intuitivos que es difícil muchas veces entender el concepto. El tema de las dimensiones es un tema súper complejo porque estamos enseñados a percibir la realidad en 3 dimensiones. Os voy a poner un ejemplo. Si fuéramos capaces de viajar a una 4ª dimensión, el mundo que observaríamos, no sé, sería más o menos como el que percibimos. Para hacernos una idea, no percibiría el mundo tridimensional de igual manera que lo hace, por ejemplo, un ser que existiese tetradimensional, es decir, de 4 dimensiones. Lo que observaría el ser humano serían secciones bidimensionales al estar limitada nuestra retina a esa percepción tridimensional. Es decir, que nuestro concepto de dimensiones en una 4ª, si existen más, y entenderlas es muy difícil. Es como preguntar a un gato la raíz cuadrada de 25. Para el gato no existe las matemáticas. ¿Cómo va a entender qué es entonces una raíz cuadrada de 25? Tenemos que tener en cuenta que estamos limitados por entender nuestro mundo y el ser humano no necesita más de entender el mundo en esas 3 dimensiones. Por lo tanto, entender conceptos tan abstractos es difícil y es normal que se produzcan esguinces mentales. En otras ocasiones hemos recomendado Planilandia de Abbott, que para entender esto, la verdad que es un ejemplo bastante guay. O sea, de hecho es una novela, pero tenéis pequeños cortos en YouTube donde lo han plasmado gráficamente y para entender este concepto, la verdad que va muy bien. No, yo entiendo que si al final se comprendiera bien lo que es la 4ª dimensión y la 5ª, lo cual es complicado por eso, porque somos seres tridimensionales, por eso un ser bidimensional, por muy listo que sea, nunca va a entender a un ser tridimensional, ¿vale? O sea, eso está claro. Un triángulo nunca va a entender una pirámide, ¿vale? Triángulo es bidimensional, una pirámide es tridimensional. Nunca lo va a entender. Claro, el triángulo solo vería la base de la pirámide. Exacto, solo vería. Igual que un círculo no vería una esfera, solo vería planos de esa esfera. El punto donde lo toca. mismo nos está pasando a nosotros. Y yo entiendo, explicando un poco, ya sabes, los fenómenos paranormales que hay. Cuando digo fenómenos paranormales, estaríamos hablando de fenómenos de apariciones, de ovnis, de todo lo que queráis. Criaturas, seres, en fin, todo lo que genera esa literatura del misterio que llamamos. Yo creo que se podría explicar cuando algún día entendamos bien cómo estos seres supuestamente están en esa 4ª dimensión e interactúan con nosotros. Entonces, a partir de ahí, a lo mejor muchas de las cosas que ahora son misterios y que forman parte del mundo de lo paranormal o de lo parapsicológico, a lo mejor empezaríamos a entenderlo. Con lo cual eso nos abriría una puerta fascinante para ver que nuestro conocimiento se va expandiendo como el universo. Cualquier conocimiento científico avanzado sería indistinguible de la magia, ¿no? Exacto, lo dijo Arthur C. Clarke. Exactamente. Pues si queréis seguir rompiéndoos la cabeza, comprando camiones de analgésicos para poder sobrevivir en este mundo de 11 dimensiones, seguid a Luis Débora, leedle, ver todo lo que publica y ahí tendréis una fuente de esguinces mentales inagotable, tan inagotable como el tiempo que Luis le dedica a investigar todo esto. Luis, gracias por la explicación. Me voy a volver a escuchar el podcast para ver si soy capaz de entender lo que no he entendido. Lo he escuchado unas cuantas veces. Sí. 11 en concreto. Por lo menos. Y volveremos, si quieres, a visitarte y con este barco de Mindfax para seguir aprendiendo junto a ti cuando sea posible. Gracias, Luis. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir con vosotros esos esguinces mentales. Sí. Ahora, a ver quién me desesguinza. Dios, qué dolor.
y que habrá gente espinosa que esté pensando que he exagerado, Fran, ya está con el juego, que no. Os juro que me duele la cabeza ahora mismo. Es verdad verdadera. Es que cualquiera que diga que ha entendido esto al 100% está mintiendo como un bellaco. Es que es una cosa difícil, que ni siquiera los propios físicos teóricos se ponen de acuerdo y entienden. O sea que... Jesús Callejo, dame a elegir entre la pastilla azul o la pastilla roja, por favor. Bueno, yo ya me he tomado la roja porque entiendo mucho más Matrix que todo esto. Y Sergio, hablando de términos médicos, además, recuerdo que todos los ingresos que estamos consiguiendo gracias a estos episodios 6 esguinces mentales no los dedicamos a curar esguinces, sino a algo que supone un desafío mucho mayor. Claro que sí, este esfuerzo cognitivo que han tenido que hacer nuestros oyentes hoy tiene una buena causa y una recompensa, aparte de ampliar horizontes y cuestionarse los modelos convencionales, pues van a ir destinados a ayudar a la Fundación Pascual Maragall en su lucha contra el Alzheimer, con lo cual nos va a repercutir en un beneficio para toda la sociedad. Y jugando con el espacio-tiempo, Mindfactors, nos escuchamos la semana que viene, pero en realidad vamos a grabar otro episodio dentro de 5 o 10 minutos. O sea, quiere decir que vosotros tenéis una semana para descongestionaros, para descomprimiros, para entender todo esto, pero que yo en 5 minutos estoy presentando otro. Voy a ver si me doy una vuelta, tomo aire, respiro un poco y me quito este dolor de cabeza, porque en 7 días o en 5 minutos volvemos. Hasta la semana que viene. Chao, 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 chao. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. ¿Qué pasa arriba? ¡Silencio! ¡Mierda! ¿Es una broma? ¿2 puntos? Aquí nunca tiene que haber más de uno. Nos habéis convertido en incertidumbres. ¿Qué dices? Hay una fractura en el tiempo. No sé cómo habéis creado un bucle de incertidumbre que divide nuestra realidad en 2 imposibilidades igualmente posibles. Somos lo mismo que un hombre que mantiene una relación de amistad platónica con una compañera de trabajo atractiva. Somos hipotéticos por completo. ¿No había líneas temporales infinitas? No estamos en ninguna línea, atontao. Mira. ¡Dios mío! ¿Esos son gatos? Imagino que son gatos de Schrödinger. Bueno, imagino que lo son y no lo son a la vez, como nosotros. ¡El mundo ya no está! ¿Dónde están papá y mamá? ¿Papá y mamá? ¡A tomar por culo la familia! Estamos los 3 perdidos en un olvido intemporal. Vuestros padres siguen existiendo. Estarán enzarzados en alguna trama absurda acerca de su mierda de matrimonio.